Gracias, Susana. Ahora vamos a pasar a los comentarios. Los va a iniciar Federico Arnillas. Federico es sociólogo y consultor internacional en temas de promoción del desarrollo, participación ciudadana y diálogo social. Fue vicedecano del Colegio de Sociólogos en el periodo 1995-1998, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Centros en el periodo 1990-2007 y secretario técnico de la Conferencia Nacional sobre el Desarrollo Social, CONADES, entre 1996 y 2007. Actualmente es presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. En primer lugar, quisiera agradecer la posibilidad de estar acá y para quien está en una tarea que no tiene que ver con el día a día de la educación, enfrentarse a un tema que me parece clave. He ordenado mi presentación en 3 puntos. El primero, que he llamado un punto previo; lo segundo, que es una revisión de las presentaciones y de la lógica que yo identifico detrás de ella, y de ser posible trataría de tener una especie de nota final. El punto previo tiene que ver con esta palabra clave en el título de la sesión, que es la palabra de urgencia. Y me parece que es muy interesante que esta sesión empiece con ese término, porque urgencia nos coloca no dentro del campo de la educación, sino nos coloca dentro de la coyuntura económica y política del país. Y creo que ese es el tema central, contextualiza la reflexión, porque nos pone en una vieja tensión de la sociedad peruana, la tensión en la economía entre crecimiento y crisis, y la tensión en la política entre democracia y autoritarismo. Y entonces aparece esta palabra que contextualiza. Mi segundo tema, decía, tiene que ver con esta revisión de cómo se ha planteado la sesión. Y empiezo confrontando justamente el punto de entrada a la sesión con el título, ¿no? Porque hemos entrado desde la evaluación. Desde la evaluación estandarizada, ¿no es cierto?, de esta relación entre educación y ciudadanía. Y es bien interesante que justamente en la urgencia no empecemos, ¿no?, por el cómo se brinda el servicio, sino más bien sobre cómo se logran y cómo se evalúan los resultados en los procesos de aprendizaje. Y me parece muy interesante esta entrada, porque la urgencia no nos debe sacar del tema del fondo, de cómo se logran estos resultados, de construir ciudadanas y ciudadanos que no solo lo deben ser en su país, sino que lo deben ser en cualquier país, porque la ciudadanía no es un tema del país en el que vivo, sino de mi condición de ser humano. Y en esa perspectiva, la entrada de Eugenio lo que hace es nos muestra la metodología con la cual se hace esta comparación. Y sobre esa perspectiva, Santiago lo que hace es una análisis de los modelos conceptuales que están detrás. Y entonces, a partir de la metodología, Santiago entra en su aproximación para discutir algunos puntos que son claves, y empata allí con algunos temas que nos ha planteado Susana en su intervención. Temas como esta relación entre educación y ciudadanía, y en qué medida entonces eso arma un marco de interpretación más amplia sobre la relación entre ejercicio ciudadano y sociedad democrática, que es un punto clave para estructurar estos marcos de análisis. Él pone la atención, el foco del análisis de Santiago, lo lleva a destacar el interés, por ejemplo, por la temática democrática en la educación vinculada a los contextos sociopolíticos en América Latina.
y muestra cómo el tema es abordado con énfasis diferentes en diversos contextos en los países en la región. Segundo, destaca el tema de la oferta formal, o sea, de la inclusión como curso de esta materia de democracia, ciudadanía, educación cívica, y muestra cómo esta oferta se amplía de un tema de los jóvenes, ¿no?, de la educación secundaria, a un tema que empieza a ser reconocido como parte de la temática de trabajo, ¿no?, en los menos, ¿no?, en los más niños, en la educación primaria. Y incluir la temática va de la mano de pasar de un enfoque que pone el énfasis en los conocimientos a un enfoque que va valorando otras dimensiones que no tienen que ver solamente con los conocimientos vistos como procesos formales y se acerca más al terreno de las prácticas, que ha sido también tocado y enfatizado en la presentación de Susana. Este reconocer diversas formas de aprendizaje es un tema clave en la reflexión tanto de Santiago como de Susana, y apuntan, voy a usar los términos del documento de Santiago, a una triple dimensión, ¿no?, la cognitiva, la emocional y la conductual. Y esta idea de que el proceso educativo en términos de democracia pasa, y esta es una quinta idea clave, por vivir y ejercer democracia en la escuela. Y aquí las lógicas argumentales de Santiago y de Susana, ¿no?, se entrelazan y se refuerzan. Lo que Santiago destaca en su análisis crítico respecto de la metodología, de cómo se evalúan esos aprendizajes, es que la propuesta metodológica no es capaz de reconocer o no es suficiente para recoger espacios de aprendizaje que tienen que ver no con el espacio y la apropiación individual del conocimiento, sino con la generación asociativa del conocimiento, que tiene que ver entonces con prácticas, ¿no?, y eso empata muy nítidamente con lo señalado por Susana, ¿no?, por ejercicios conjuntos, de ejercicios o de prácticas de responsabilidad, ¿no?, con el entorno social, etcétera, a las cuales se ha referido Susana también en su presentación. La reflexión de Santiago en el texto vuelve entonces a discutir sobre la metodología de evaluación, pero ya nos deja planteados en el terreno en el cual la intervención de Susana entra y se profundiza algunos aspectos que son los que quisiera rescatar finalmente de la intervención de Susana, esta mirada a etapas más tempranas en la formación de la persona, que entonces y también a dimensiones más profundas, ¿no?, toda la dimensión psicológica, por ejemplo, que ella ha enfatizado en su intervención. O sea, hablar de educación para democracia supone procesos más complejos y más tempranos en el desarrollo del ser humano. Y creo que el reconocer eso es clave, porque nos plantea entonces un desafío más integral a lo que deberían ser las estrategias pedagógicas, por ejemplo, en un contexto como el actual, donde se plantea universalizar la educación inicial, ¿no? La segunda cosa que quería recoger en la perspectiva de la intervención de Susana, que es más explícito ahí, es esta brecha entre lo declarado y lo conseguido en los procesos pedagógicos. En alguna medida Susana introduce una perspectiva crítica de cómo estamos haciendo educación en esta dimensión de ciudadanía. Y es una perspectiva crítica que lleva al docente a preguntarse sobre la manera como ejerce su función pedagógica. Y creo que es claro, ¿no?, en varios de los puntos planteados por Susana en su intervención. Pero que nos plantea, ¿no?, también un tema que como adultos en general nos resistimos a aceptar, y es la condición de las niñas, de los niños y adolescentes, la condición de sujeto.
en los términos planteados, por ejemplo, por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y esa condición de sujeto no es solamente sujeto para el bienestar, la salud, ¿no es cierto?, el derecho al nombre, es también sujeto para que su voz se tome en cuenta. Y si hay algo que nos cuesta a los adultos, es justamente, ¿no?, ese diálogo, ese abrir los oídos a la voz de las niñas, niños y adolescentes como un componente sustantivo de un proceso de interacción, ¿no es cierto?, entre adultos y niñas, niños y adolescentes. Termino con una reflexión final a propósito de acontecimientos de esta semana, y es justamente cómo crecen los chicos, las chicas, cuando se convierten, por ejemplo, en agentes participantes de los procesos de presupuesto participativo. El día lunes estuvimos en la Municipalidad de Lima presentando un libro que daba cuentas de experiencias de participación de niñas, niños y adolescentes en procesos de presupuesto participativo en varias regiones del país. Y la verdad es que lo contrastaba con mi experiencia de ayer discutiendo con personas adultas que eran miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo en Huancavelica, ¿no?, y que más bien se ponían en una posición más bien llorosa que con iniciativa, ¿no? Es muy interesante cómo hay una potencialidad hoy día en nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y creo que eso hace la oportunidad del tema y la urgencia de su abordaje. Muchas gracias. Gracias, Fico. Escuchamos ahora a José Valdés. José es ingeniero mecánico electricista de la UNI y ha sido docente de esa casa de estudios por 20 años. Fue director de proyectos en los campos de electricidad, transporte, industria, minería y computación. Fue fundador de Piazza y Valdés Ingenieros, Sociedad Anónima, director fundador de COSAPI Ingenieros y Construcción, es cofundador y presidente de COSAPI Data, COSAPI Soft y PROSAC, Sociedad Anónima. Es presidente del Comité de Política de Ciencia y Tecnología de la CONFIEP y del Instituto de la Calidad y la Acreditación de las Carreras de Ingeniería y Tecnología. Escuchemos a José. Muy bien. Quiero felicitar a la presidenta del IPEVA por organizar esta reunión. Y a continuación les voy a contar un cuento. Me fui a la UNI el año 1982 a fundar la rama estudiantil de los ingenieros electricistas, electrónicos y de computación. Claro, entré al baño y apestaba a diablos. Entonces, hoy, bueno, indudablemente resondré pues a todos, incluyendo al decano, al que estaba ahí presente. En cambio, hoy día he ido al baño del fondo y a este baño de acá y me he encontrado que son súper limpios. Entonces, voy a rezar para que este baño siempre esté así. Y mis felicitaciones a la señora directora de este plantel. No sé si está todavía. ¿Dónde está? No está. Pero de todas maneras, alguien la va a felicitar por mí. Tengo que agradecer que ustedes hayan decidido invitar a la CONFIEP, que representa pues al sector privado. Y quiero decirles que yo estoy comprometido con la educación desde siempre. Inclusive desde que terminé el colegio, fui un joven profesor de matemáticas.
Y mi mamá era nada menos que la directora del Centro Escolar 453 de La Victoria, en la esquina de Sáenz Peña, con la Plaza Bolívar, y le hicieron una casa donde nací yo. Se encontró con otro profesor, mi papá, se casaron y entonces ahí nacimos los 3 hermanos. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es entender el problema de la cultura. Y el problema de la cultura no es otro, sino la cultura, cada uno tiene su propia cultura, son sus creencias, sus paradigmas, sus valores, etc. Él y yo tenemos una cultura diferente. Cada uno de ustedes tiene una cultura diferente, pero todos en conjunto coincidimos en ciertas cosas y esa es nuestra cultura. Entonces yo quisiera proponer que pusiéramos en los cuadernos de los chicos CITEC-PRO, una necesidad nacional. CITEC-PRO quiere decir ciencia, tecnología y producción, porque ciencia es saber, tecnología es saber hacer, pero lo que importa es hacer, es producir competitivamente para que la ciencia y la tecnología no queden estériles. Y además, en el Compolcit, en el Comité de Política de Ciencia y Tecnología de la CONFIEP, que inventamos este lema, lo complementamos con el siguiente lema: CITEC-PRO más buen comportamiento, más ahorro e inversión correcta, igual competitividad, buenos puestos de trabajo, prosperidad y bienestar material. Entonces, yo creo que si logramos inscribir esto en los cuadernos, los chicos van a pensar y van a reflexionar. Yo generalmente creo en los logros y hago mis propias reflexiones, pero siempre buscando alcanzar objetivos. Hicimos en Compolcit una asociación con la red de CITES para hacerle cariño a los, y eso se llama el síntesis, para hacerle cariño a los que están innovando por el Perú. Entonces, en la red de CITES, nuestra idea es, digamos, ser que los científicos, los innovadores, sean reconocidos, porque muchas veces ellos no son conocidos. Entonces, y hemos convencido a Jaime de Altaos, nuevamente, en la parte de la cultura. ¿Qué hemos hecho? Que él haga las entrevistas de miércoles, eso no es mala palabra, sino todos los miércoles él invita a un innovador, salvo que haya tempestad política, y entonces antes de iniciar la entrevista reza una jaculatoria que dice: sin ciencia y tecnología el Perú no tiene futuro. Cuando empezamos con Compolcit, nos dijeron que estábamos locos. Hoy en día hasta los políticos hablan de la importancia de la ciencia y la tecnología. Entonces, ahora, ¿cuál es la tarea? Lograr que las manos hagan lo que la lengua dice. Y me voy a atrever con ustedes, que son una mayoría de maestros, y les diré que estoy enamorado de todos ustedes.
también de los hombres, no solo de las mujeres. Y por una razón, porque de ustedes depende pues el futuro de este país. Yo estoy pensando en los chicos que nacen hoy día y que van a tener seguramente una expectativa de vida más de lo que es ahora, que ahora son 70 años y con el progreso de la medicina esto se va a prolongar. Y quiero atreverme a decirles qué tienen, desde mi punto de vista, los maestros que lograr. Tienen que lograr que cada educando se sienta responsable de su destino y del destino de su país. Y se cambie esa cultura que tenemos ahora de poner la mano para ver si nos dan algo y de decir lo mío es mío y parte de lo tuyo también, que eso se llama asistencialismo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no da lo suficiente. Y claro, me parece que la primera prioridad del Estado debería ser lograr una mayor contribución al sistema educativo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? En primer lugar, desarrollar la autoestima de los chicos, cambiar para que el chico sea el actor y el profesor sea el estimulador de ese actor, no como ahora que los chicos, el profesor es el único que saca 20 y los chicos no. Entonces, de lo que se trata es que los chicos aprendan. También aprender haciendo. Valores por la mejora continua. Aprender hasta el fin de la vida y comportarse con acrisolada ética. Y además, aprender a trabajar en equipo, que esa es la mejor muestra de socialización. Bueno, me disculpan que me haya salido del tema porque no he comentado a nadie, sino les he dicho lo que creo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar rápidamente a la parte del diálogo, que va a ser en este caso la respuesta a algunas preguntas que han llegado. Quisiera recalcar y agradecer realmente el interés que han mostrado los participantes en esta sala y también el gran interés mostrado por los amigos y amigas que nos están acompañando vía internet. Hemos recibido numerosas preguntas de la sala y por internet, y dejo entonces en el uso de la palabra a los expositores para que puedan responderlas rápidamente. Bueno, me llegaron varias preguntas y no lo puedo responder todas y cada una, pero hay como tres temas en general. Primero, quiero decir que encuentro que las inquietudes que la gente expresa cuando yo me doy muchos cursos o talleres para enseñar a la gente cómo usar las bases de datos de estos estudios, y encuentro que las preguntas que surgen, independientemente del sitio del mundo donde yo esté, son muy parecidas, y esta no es una excepción. Y lo digo porque las primeras preguntas que me llegaron eran sobre cómo conciliar un estudio de cívica y ciudadanía en una sociedad pluricultural como el Perú. Y
siempre me parece interesante porque es una pregunta que siempre nos llega, que si nosotros somos tan distintos, ¿cómo hacemos esto? Y yo creo que hay mucha más comunalidad entre nosotros que diferencias, y es precisamente porque hay esas diferencias que tenemos que tener ciertas reglas de juego, pues reglas de interacción, de compartir, de interactuar contra los otros, los unos con los otros, a fin de poder llevarnos bien y tener una sociedad que funcione. Entonces, desde ese sentido, desde ese punto de vista, yo creo que se concilia la importancia y la necesidad de tener ciertas reglas de comportamiento ciudadano que sean aceptadas, aceptadas y cumplidas por la gente que participa en la sociedad. El otro tipo de preguntas que me llegó fueron 3 o 4 preguntas de índole técnico, que son por mi entrenamiento y por mi educación, son las que más me interesaría conversar, pero que son las que supongo que a menos gente aquí les interesa, y hay manuales técnicos en la página web que les puse en la imagen, que tengo entendido que tienen la presentación también, y ahí están los manuales técnicos donde se explica los detalles técnicos de los estudios. La tercera, el tipo de pregunta era de qué hacer, ¿no? ¿Dónde aprende? Y tiene que ver con dónde aprenden los niños el comportamiento, estas opiniones, dónde las adquieren, y también qué hacer en las escuelas. Y ahí, de nuevo, no hay una intervención mágica, o lo que en inglés llaman como la bala de plata, que tenía el género solitario, que era la que acababa con el problema, ¿no? Sino hay múltiples acciones que hay que tomar. Hay que ejemplo en la casa, hay que tener ejemplo en la escuela, hay que tener un plan pues bien organizado de qué es lo que cuáles son las reglas pues de la sociedad pues en la que tenemos que utilizar para entender. Tiene que haber también consecuencias para el que no las cumple, algún tipo de consecuencia, algún tipo de sanción, y se tiene que tratar de eliminar la necesidad de incumplir las leyes, pues de romper con estos patrones. Y me recuerdo yo, no que eso sea lo único, porque hay mucha gente que tiene dinero e igual roba, ¿okay? Pero me recuerdo yo estacionando un carro en Estados Unidos, que estaba yo con mis padres y ellos se bajaron y estaban viviendo en Venezuela, y dicen, mira, cuidado con lo que está en el carro, cuidado con lo que está en el carro, que no se lo vayan a robar. Entonces yo lo que le dejo el carro al señor que lo va a parar en el estacionamiento, le digo, mira, hay unas cosas atrás, habrá problema y tal, y él me mira, ¿quién crees tú que le interesa robarse eso? Entonces, eso fue hace como 4 o 5 años que me pasó, y me llamó mucho la atención de la respuesta de él, porque como yo interpreté, es que él supuso que mis papás estaban preocupados que él o alguien de sus amigos que trabajaba ahí se lo iba a robar, y la respuesta de él es, mira, a nosotros no nos interesa eso. Entonces, creo que es importante como un poco eliminar la necesidad de incumplir las leyes, lo que nos lleva como a hacer círculo, pues al principio, pues la importancia de la tolerancia, de incrementar la participación, la participación pues, y fomentar la convivencia en grupos que son pluriculturales, que somos distintos, que tenemos estas diferencias, pero también explotar las comunidades que tenemos. Y eso era el otro que yo estaba, no sé si me vieron que estaba buscando aquí en el aparato Hay una canción de Pablo Vinalés que se llama No quiero una sociedad perfecta, y está buscando como un poco las letras, ¿no? Y él dice, no quiero una sociedad perfecta, y no quiero que la llamen así, y sé que no es perfecta porque está hecha por mujeres y hombres. Ahí, hablando de temas como Eugenio, hay varias preguntas que tienen que ver con cómo llevar esto a la práctica en salones de clase, y yo les agradezco la fe, pero en realidad a mí siempre me gusta ser muy consciente de mis limitaciones, digamos. Yo soy un investigador principalmente y tengo el mayor respeto y admiración por el trabajo de aula, del cual no tengo experiencia de primera mano, y entonces claro, yo ya estaba esperando alguna pregunta para usted, muy fácil hablar, porque usted está ahí, después se va a su casa, nosotros nos quedamos con 40 chicos, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que del trabajo conjunto tal vez podrían salir algunas perspectivas, pero lo que quería sugerir en todo caso como lineamiento, insisto, para el trabajo de los docentes es
que uno tiene que pensar, lo primero, y tal vez no lo dije muy claramente escuchándolo a Fico, a quien le agradezco sus comentarios, uno tiene que pensar muy claramente qué cosa es lo que quiere lograr, qué cosa es lo que uno espera que debería ocurrir como resultado de estas experiencias en educación ciudadana, tomando en cuenta el currículo nacional, pero también tomando en cuenta las características de esa institución educativa, con esos estudiantes, con esas familias, en una comunidad en particular. Y seguramente los énfasis van a ser diferentes entre escuelas, y eso a mí me parecería muy bien. Una vez definidas estas prioridades, lo que habría que pensar es qué estrategias pedagógicas, educativas, digamos, van en sintonía con esto, y luego la última pata es, digamos, de este triángulo, por decirlo de alguna manera, es qué tipo de evaluación está alineado con los objetivos, las prácticas y bueno, y este tercer componente de evaluación. Y entonces uno tiene que crear sintonía ahí, ¿no? Lo siento, pero insisto, es tal vez un trabajo colaborativo en todo caso. Alguien me preguntaba por cómo se pueden usar las TIC, y yo estoy de acuerdo que se puede usar la computadora y muchas cosas más. Mi único comentario al respecto es que en los últimos años, y no lo decía esto en la pregunta, lo digo yo, a mí me parece percibir que se ponen las computadoras como el fin y no como el medio de una cierta estrategia pedagógica, y eso hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces sí, se pueden usar las computadoras de múltiples formas para buscar información, para interactuar en grupos, en fin, se pueden usar estas como herramientas, pero el fin pedagógico y la interacción humana, me parece a mí, no van a tener reemplazo, y menos en educación ciudadana. Luego habían varias preguntas sobre los medios. Y aquí hay dos principios un poco contradictorios, porque por un lado estoy de acuerdo con lo que dicen varios de ustedes, que los medios transmiten, digamos, imágenes negativas y que no fomentan ciudadanía democrática, y por otro lado está el principio, por supuesto, de libertad de prensa que hay que respetar, ¿no? El quid del asunto tal vez sea en algún momento que alguna de las agencias y programas, que claro, están vendiendo un producto, ellos quieren rating, porque sin rating el canal no funciona, no tienen fondos, etcétera, pero tal vez se le pudieran hacer se pudieran poner algunos de ellos retos, por ejemplo en los comerciales, ¿no? Yo estoy rogando, vamos a ver, si este verano hay al menos un comercial de cerveza que no tenga mujeres en bikini corriendo por una playa, es decir, se juntan todos los creativos de la agencia, parece, y esa es la idea con la que yo no entiendo bien por qué no se pueden pensar en esquemas un poco más creativos y edificantes, por decirlo de alguna manera, pero es un tema tal vez de colaboración con los medios, es un tema difícil, yo sé. Hay varias experiencias, por ejemplo, en otros países, ¿no? Yo conozco experiencias de escuelas israelíes donde han tratado de juntar árabes con judíos, pensando, ¿no?, que si se educan juntos, entonces esto va a resolver un poco los problemas que tienen, y efectivamente en algunos casos da buenos resultados, pero en otros no. Porque si uno no sabe hacer esa inclusión de buena manera, lo que ocurre es que se refuerzan las diferencias, se refuerzan los estereotipos y el tiro sale por la culata, como se dice, ¿no? Entonces hay que saberlo hacer. En principio yo estoy plenamente de acuerdo, pero yo creo que eso hay que saberlo hacer, ¿no? Lo segundo que preguntan, lo que puedo contestar es si es que lo que yo he planteado implica homogenizar, ¿no? Como que hay alguien que no veía muy claro por dónde va el reconocimiento a lo cultural. Y por supuesto le diría que quizás haya sido, no sé, no he sido capaz de transmitir que obviamente cuando se habla de ciudadanía, de interculturalidad, de democracia, se está pensando en una democracia intercultural, ¿no? Lo que sí hay que tener, creo yo, mucho cuidado es en poderse poner en el medio, como lo planteaba muy bien Santiago en su presentación, ¿no? O sea, no se trata de adoctrinar, pero tampoco se trata de relativizar, ¿no? Y yo creo que la cultura a veces es un poco un fetiche para muchas personas. Todo lo que es cultural es bueno, y eso no es así, ¿no? Yo creo que se debe, yo no diría homogenizar, pero sí diría universalizar lo universalizable, como dicen los filósofos. La justicia, por ejemplo. Por supuesto, la justicia va a tomar matices, ¿no? Va a tomar carices, va a tomar, se va a encarnar de diferente manera en diferentes comunidades, pero no podemos decir que la justicia es un valor solamente para los limeños y que entonces más allá no funciona de ninguna manera. Hay cosas que son universales y uno tiene que saber hacer ese tránsito, ¿no? Entre lo general, si quieres, y lo particular o lo cultural, ¿no? Y eso es difícil, pero hay que tener un ojo ahí.
También muchos de ustedes piden algunos consejos o cómo se puede llevar esto a la práctica, como decía también Santiago. No soy pedagoga, ¿no? Pero yo les daría quizá dos cosas, ¿no? Lo primero es que yo creo que los profesores necesitan un espacio para pensar estos temas. Esto no es una cosa mecánica, esto tiene que pensarse, tiene que reflexionarse, uno tiene que observar su práctica. Y yo creo que si los colegios logran conseguir, aunque sea 1 hora al mes, en que los profesores se sienten y no se reúnan para decidir el periódico mural, no, ese tipo de cosas no, se reúnan para decidir, ¿no? Para conversar, para observarse, para leer algo juntos, para, ¿no? cuestionar prácticas, etcétera, eso ya sería una ganancia, ¿no? Y lo segundo que el profesor puede hacer es, siempre que tenga oportunidad, jalar la atención de los niños hacia las consecuencias de sus acciones. Eso no necesito tener una clase especial para eso, ¿no? Es decir, si el niño bota la basura fuera del lugar o la deja tirada por ahí, no tiene mayor sentido para mí que uno le diga, oye, recógela porque si no te pego, recógela porque si no te bajo puntos en conducta, recógela porque me gusta el patio limpio o por la razón que sea. ¿Por qué la tiene que recoger? ¿Por qué? Porque le da más trabajo a la señora de la limpieza, esa señora tiene hijos, ¿no es cierto? La señora se cansa. ¿Por qué tiene la señora que recoger algo? Ayúdala. Porque alguien se puede tropezar y se puede caer, te gustaría que te lo hagan a ti o a tu mamá o a tu abuelo, etcétera, ¿no? Entonces, si yo logro en el día a día corregir estas cosas, no por métodos autoritarios, externos, sino haciendo que el niño conecte, ¿no? Las consecuencias de sus actos para el otro, ya estaría haciendo bastante, ¿no? Lo último que voy a decir muy brevemente, y no voy a entrar muy a fondo, ¿no? Pero varios de ustedes, y ya casi son bastantes, se han quedado un poco sorprendidos de que yo haya puesto este ejemplo sobre la homosexualidad de los textos. Y me preguntan si es que ser ciudadano, y formar en ciudadanía implica respetar la homosexualidad. Y lo mismo con la religión, ¿no? Yo tengo una postura sobre el tema y yo sé que hay gente que tiene otras, pero lo que sí quiero decir es que tanto el tema de la educación religiosa, que de ninguna manera es incompatible, o sea, no hay ninguna incompatibilidad entre formar religiosamente y formar ciudadanía, tampoco es lo mismo, no es que sin la religión no se pueda, o sea, pero tanto ese tema como la cuestión de las orientaciones sexuales son temas que se tienen que discutir. No podemos estar de espaldas a ellos. Yo no voy a plantear un poco por dónde debe ir, ¿no? Pero sí, dado que pensamos diferente, son temas que deben entrar al aula porque en el aula ustedes se van a encontrar con chicos que tienen una orientación sexual diferente, con chicos que no son creyentes o que no son católicos, etcétera, y tenemos que lidiar con esa diversidad, ¿no? Es lo, digamos, de manera general. Bueno, muchas gracias a la mesa, el auditorio. Quisiera decir que Federico Arnillas me pidió que lo disculparan porque tenía otra actividad que lamentablemente no podía faltar. Yo solo quisiera señalar en este agradecimiento que realmente creo que ha habido una reflexión muy rica, creo que la riqueza también de las preguntas abona a eso y recuperaría esta frase que Santiago señaló de Giroux y que se parece un poco a la de Nussbaum, esta idea de que la idea de la educación ciudadana es que haga que la democracia sea algo deseable y eso requiere un trabajo duro, porque ni la ciudadanía ni la democracia es algo natural al ser humano, es algo que lo construimos, que lo generamos. Quisiera decir también que esta reunión muestra que hay avances, que hay cosas que podemos mirar en el extranjero, internacionales, y hay mucha reflexión aquí en el país. Y que también hay muchas preguntas, y que creo que lo real es que nunca van a dejar de haber preguntas, y eso es lo mejor de este tema, porque es una construcción permanente. Y finalmente, en ese sentido, reiterar mi felicitación al IPEBA, porque en este juego del yo y el otros, IPEBA está logrando construir un nosotros en la reflexión respecto a la educación ciudadana. Muchas gracias. Muy bien.